porque estas clases se comparten a cada una de ustedes y ustedes pueden tener acceso a ella todas las veces que ustedes quieran, que es lo más importante de esto. Y una de las cosas por las cuales yo estoy más que convencida que debo de continuar con estos diplomados de manera virtual, lo primero es por el costo y lo segundo porque puedo ver que aquí hay personas de varios puntos del país. Tenemos personas del Cibao, tenemos personas del sur, tenemos personas del este y tenemos personas de Santo Domingo, tanto de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Distrito Nacional. Lo que quiere decir que le facilita a cada uno de ustedes, pues, aprender desde donde quiera que ustedes estén, ¿no? Y Shandel levantó la mano. Ay, fue que pude entrar ahora. Y Chanel, realmente. Buenas Ah, noches. perdona, y Chanel. No, mi nombre es Ishanel Santos. Soy abogada de profesión y me dedico prácticamente al área corporativa. Por eso no cogí el primer módulo, porque lo que más hago es constituir compañías. Entonces, la necesidad de coger este módulo es poder darle a mis clientes una mejor asesoría, mayormente a los emprendedores. Cuando inician siempre le tienen miedo a DGI Sí, y en el- por eso decidí coger el módulo. excelente, y Chanel. Realmente este es uno de los módulos más importantes que tiene este diplomado. Yo decidí darlo aparte del módulo de ciclo contable porque a mí me interesa que ustedes manejen bien esta parte, porque también hay muchas empresas que no tienen contabilidad organizada y lo único que hacen es pues hacer sus envíos a impuestos internos. Entonces a mí me interesa que ustedes manejen esto de la manera primero lo más rápida posible y de la manera mejor posible también. Entonces, entiendo que ahora sí vamos a continuar. Este módulo, pues, no es más que el de reportes mensuales de impuestos internos. ¿Cuáles son esos reportes que nosotros enviamos todos los meses a impuestos internos? Bueno, tenemos los reportes 606 y 607. Sabemos que el 606 es el formato ahí enviamos todo lo que son las compras. Y en el 606, pues enviamos todo lo que son las ventas. El 608, pues sabemos perfectamente que ahí enviamos todos los comprobantes nulos. Y en el 609, pues, ¿qué nosotros enviamos? Nosotros enviamos en el 609 los pagos al exterior. Y eso yo se lo voy a explicar en su debido momento, por qué debemos nosotros, en vez de registrar una factura al exterior, lo que enviamos ahí son los pagos. Eso yo se los voy a explicar un poquito más adelante pues también. Pero ahora vamos a empezar desde el principio y vamos a explicarle todo lo que concierne con los reportes. También hay otros que son el IR17 y el IR3. El IR3 yo se los voy a explicar con el módulo de nómina y el IR17 lo vamos a ver aquí. Y vamos a ver cosas aquí que muchas empresas no practican, pero que son necesarias hacerlas o en su defecto conocerlas para cuando le llegue el momento de ustedes hacerlas. Me avisan si se ve la pantalla cuando esté cambiando los slides. ¿La pueden ver? Cambió el slide. ¿Se ve? No. No. No, ok, dame un momentito. Ahí sí. Sí, ahora sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué me establece el artículo 50 del Código Tributario? Este lo que nos dice es que como parte de los deberes formales de los contribuyentes, dentro de ellos está presentar a la administración tributaria un resumen de todas las actividades comerciales de esta. De igual modo, la norma 0718 nos habla de lo que es la remisión de informaciones y esto regula todos los aspectos concernientes a las informaciones que se deben emitir o que los contribuyentes deben de emitir a impuestos internos relativo a las operaciones que realizan. Entonces, para facilitar la remisión de estos datos, pues Impuestos Internos ha creado unos formatos de envío
que son los formularios que deben ser completados por los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y o impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios para reportar sus transacciones. Ahora vamos a ver los formatos de envío de datos. ¿Y qué son estos formatos? Bueno, son los formularios que Impuestos Internos ha diseñado para facilitar a los contribuyentes el envío de las informaciones, pues que corresponden a sus operaciones mensuales. ¿Cuáles son estos principales formularios? Bueno, tenemos el 606, tenemos el 607, tenemos el 608, el 609 y el 623. ¿Qué les podemos decir sobre estos formularios? Vamos a darle para atrás para explicarle en detalle cada uno de estos formularios. El formulario de envío de compras, bienes y servicios 606, pues ese es el formulario donde nosotros le enviamos a la renta todo lo que nosotros gastamos. Ahí nosotros reflejamos costos, reflejamos gastos, reflejamos compra de activos, los costos siempre y cuando no sean bienes importados. De igualmente la compra de activos, siempre y cuando no sean bienes importados, pues los declaramos aquí. Todo lo que es gasto de personal, gasto de estructura de edificio, dígase gastos de activos fijos y demás. También tenemos el formato de envío de ventas, bienes y servicios, el 607. ¿Qué nosotros enviamos en el 607? En el 607 nosotros enviamos todo lo que tiene que ver con relación a nuestras ventas. Todo lo que yo vendí, todo lo que representa un ingreso para la empresa debe de estar plasmado en un 607. Cabe destacar que para ambos formularios, tanto para el 606 y el 607, ambos, para el 606 debe de estar, cada factura reportada debe de estar sustentada bajo un número de comprobante fiscal. Y el formato 607, cuando yo emito esa venta, también debo de asignarle un número de comprobante fiscal a esa venta. Más adelante vamos a conversar un poquito también sobre los tipos de comprobantes fiscales que existen y el tratamiento que se le debe de dar a cada uno. Tenemos de igual manera el formato de envío de comprobantes anulados, es el 608. ¿Cuáles son esos comprobantes anulados? Bueno, los comprobantes anulados son aquellos que por alguna razón se emitieron pero que no se utilizan. ¿Por qué? Porque se dañó la hoja, porque se duplicó la emisión del comprobante y todo lo demás. Es bueno saber que si usted emitió un comprobante fiscal y usted 3 días después decide que no se va a utilizar ese comprobante porque la venta no se dio y todo lo demás, ese comprobante se cierra con una nota de crédito. No se debe de anular, aunque muchas empresas para evitarse la emisión de la nota de crédito dentro de un mismo mes, pues lo anulan, pero no es lo correcto. Y eso se viene a regular con lo que es la facturación electrónica. También tenemos el formato de envío de pagos por servicios al exterior, que es el 609. Ahí nosotros enviamos o le hacemos saber a la renta que nosotros hemos recibido un servicio del extranjero y que le estamos pagando. ¿Por qué este formulario viene dado de esta manera? De pago de servicios al exterior, porque muchas empresas este tipo de gastos pues no se lo compensan. No se lo compensan por alguna u otra razón, ya sea porque a los servicios hay que retenerle un 27% de impuestos sobre la renta, ya sea porque quizás no le convenga por alguna u otra razón, más no así cuando tú compras bienes en el extranjero, porque esos tú lo declaras mediante aduanas, pero estos no. Y muchas veces muchas empresas lo que hacen es que reportan el gasto del servicio al exterior. Dame un segundito, Rus. Reportan el gasto del servicio al exterior para abultar o para incrementar el reporte de sus gastos, pero cuando la renta te pide, dame el medio de pago con el cual tú le pagaste a esa empresa, pues simplemente no aparece el medio de pago. Entonces, para tú poder reconocerte, digámoslo así, ese gasto, la renta Impuestos Internos te pide, dame el comprobante de pago de ese servicio recibido.
porque hay servicios que se reciben o que se dan de manera remota y no hay forma, Impuestos Internos no tiene forma de validar que verdaderamente usted recibió el servicio y usted realizó el pago por esto. También tenemos el formato de envío de retenciones del Estado. Ustedes saben que el Estado también hace retenciones y eso se envían por medio del formulario 623. Tengo aquí a Berta que me tiene la mano levantada. Perdón, Ruth. Eh, Está bien, la voy a guardar la pregunta para cuando toque ese módulo, Ok, no cuando toque ese punto. ok. Entonces, todos los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y del ITEVIS deben reportar las transacciones correspondientes a sus actividades económicas que realizan, utilizando los formatos de envío diseñados para tales fines. Estos incluyen a los contribuyentes acogidos a regímenes especiales. ¿Cuáles son esos contribuyentes acogidos a regímenes especiales? Zona franca, ONG y demás, incluyendo las empresas gubernamentales, que aunque no pagan impuestos, pues deben declarar, deben de enviar. La información a completar es diferente según el tipo de formato de envío. Entonces aquí, como se detalla esto a continuación, vamos a ver cómo lo detallamos aquí. Tenemos aquí el formato de compra, bienes y servicios. Aquí vamos a enviar los costos y gastos para fines del impuesto sobre la renta, obviamente para fines de la declaración jurada, ¿no? De fin de año. Adelantos utilizados como créditos para fines del ITEVIS. También retenciones del ITEVIS y del impuesto sobre la renta realizadas a terceros. Esto es muy importante. También vamos a realizar este tipo de retenciones y la vamos a calcular. Percepciones cuando corresponda. Esta parte de percepción es muy poco utilizada, para no decir que no se utiliza. Y debes llevado el costo, detalle de las operaciones de compras efectuadas. Entonces, vamos a ver lo que conlleva también el formato de venta de bienes y servicios 607. Aquí podemos ver las informaciones de venta y operaciones, las retenciones del ITEVIS y del impuesto sobre la renta realizadas por terceros. Eso es, cuando yo como empresa emito una factura por un servicio dado y la persona a la que yo le doy el servicio, pues me hace una retención con facturas sustentadas de crédito fiscal y comprobantes especiales. También para los periodos de mayo y junio del 2018, Cari, tienes la mano levantada. Cari Batista. Sí, perdón. Disculpe, profesora, que la dejé que avanzara. Cuando usted se refiere a percepciones, o sea, no manejo bien ese punto. Cuando usted pueda, pues, me aclara un poquito más. Cuando es, mira, déjame hacerle un paréntesis ahí. Hay aquí, bueno, aquí no, en el país no, pero a nivel mundial, digamos así, a nivel global, las contabilidades o los impuestos se pagan de dos maneras. Por el método percibido, que es la parte de la percepción, y por el método de lo devengado. Bien. Cuando tú devengas es cuando tú haces tus compras, cuando tú registras tus ventas y tus gastos en el momento en el momento que ocurre. Ahora bien, eso no quiere decir que si tú haces una venta hoy, te la van a pagar hoy mismo, ¿cierto? O si tú haces una compra a crédito, no quiere decir que tú la vayas a pagar dentro de los 30 días o dentro de los 15 días. Tú te puedes pasar hasta con 60 días para hacer un pago. Ese es el método de lo devengado. Tú vas a registrar tus ingresos y tus gastos en el momento que ocurren. Ahora bien, el método de lo percibido se utiliza mucho. Un país que utiliza para el pago de impuestos el método de lo percibido es en México. El método de lo percibido es que tú vas a pagar impuestos de tus ingresos, por ejemplo, en el momento que te paguen la factura, cuando tú percibes el ingreso, entonces tú vas a declarar o tú vas a pagar el impuesto por lo que tú percibiste. ¿Entendiste la diferencia entre en la parte de la percepción?
Sí, sí, ok, gracias. Ok. Eso también, esa partecita tú la vas a ver en los formularios. Bien, pero aquí en el país todavía digo que no, que se utiliza muy poco por no decirte que no se utiliza, porque hasta el momento yo nunca la he utilizado ni he escuchado a ninguno de mis colegas que lo han hecho. Ok, Para los periodos de mayo y junio del 2018, las operaciones sustentadas en facturas de consumo deberán remitirse en el formulario 607, solo cuando tengan un valor igual o superior a los 50,000 pesos. ¿A qué me refiero con eso? Yo soy una tienda, yo le vendo a empresas y le vendo a personas físicas normales, simples mortales como usted y como yo. A las tiendas usted le va a emitir facturas con comprobante fiscal, dígase B01, porque esas son las que a esas empresas le sustentan sus costos y sus gastos. Pero a las personas físicas, a menos que no se las soliciten, usted le va a dar una factura B02. ¿Qué sucede con esto? Que cuando en el 2018 se emitió esta norma, eso fue una locura, reportando facturas con B02 a impuestos internos. Entonces, ¿qué es lo que hace impuestos internos? No, a partir de julio, solamente las empresas que me facturen más de 250,000 pesos emitiendo B02 son las que me van a remitir en el formulario 607. ¿Por qué? Porque cualquiera te hace una compra de 50,000 pesos, pero no cualquiera te hace una compra de 250, que es lo que dice aquí. Entonces, indicando el documento de identidad de la persona que adquiere el bien o servicio, según lo establece la norma 0718. Pero a partir de julio de ese mismo año, el monto para remitir las facturas de consumo será igual o superior a los 250,000 pesos dominicanos, de acuerdo a lo estipulado a la norma 1008. O sea que en 2 meses ellos emitieron dos normas, porque vieron que en la primera, 0718, pues entonces era demasiado recurrente o las cargas con B02 eran muy masivas. Adicionalmente, el contribuyente deberá enviar a través de un módulo habilitado en la oficina virtual del portal de Internet las informaciones a modo de resumen del total de las operaciones efectuadas y sustentadas en facturas de consumo, incluyendo aquellas remitidas en el formulario de envío 607. Tenemos de igual manera el formato de envío 608, que son los comprobantes nulos. Estos son los números de comprobantes fiscales que fueron anulados durante el periodo. Y de igual manera, ahí hay que colocar la razón de la anulación. De igual manera, el formato de envío por pagos de servicios al exterior 609. Y ahí van contemplados los pagos efectuados al exterior por concepto de prestaciones de servicio. Y ahí también hay que detallar las transacciones o detallar qué se hizo, si se brindó un servicio, si se compró un software, servicios profesionales y demás. Ruth, tienes la mano levantada. Disculpe, sí, usted dijo ahorita que los comprobantes anulados se cerraban con una nota de crédito. No, En este curso, usted, no, los comprobantes anulados no se cierran con una nota de crédito. Cuando tú emites un comprobante y tú lo vas a anular por la razón que fuere, se te dañó la factura, tú te diste cuenta en el momento que no van, pues ahí tú vas a anular ese comprobante. Ahora bien, si tú emites una factura hoy y la semana que ujú, viene tú te das cuenta de que esa factura no aplica, lo correcto es emitir una nota de crédito para cerrar la factura que tú emitiste, no para cerrar un comprobante nulo con una nota de crédito, porque no tiene sentido ok, anular un comprobante y luego emitirle una nota de crédito. ok. Lo que le quería preguntar era, usted en este curso taller nos va a dar un ejemplo de cómo se hace eso que usted Lo que pasa es acabó que de... antes de yo darle el ejemplo, no, yo no le voy a dar un ejemplo, ustedes lo van a trabajar, pero antes de ustedes trabajarlo, yo necesito que ustedes tengan
la teoría de todo lo que son estos comprobantes, qué son los comprobantes, cuál es la particularidad de cada uno de los comprobantes para cuando ustedes vayan a llenar los formularios, sepan lo que van a hacer. Pero los cursos o cada uno de los módulos que aquí se imparten son 100% prácticos. Aquí vamos a ver teoría, sí, es cierto, pero el único día que ustedes van a ver teoría va a ser el primer día. De ahí en lo adelante todo es práctica. Ok. Entonces, seguimos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los comprobantes fiscales electrónicos. Un comprobante fiscal electrónico, bueno, eso es un comprobante fiscal que se emite, firma y recibe electrónicamente, acreditando la transferencia de bienes, entregas en uso y la prestación de servicios, debiendo cumplir siempre con los requisitos establecidos en el decreto 25406. ¿Cuáles son las características de un comprobante fiscal electrónico? Bueno, las características son las siguientes. Tienen validez y efectos legales iguales a la de la factura de papel. Son firmados digitalmente, o sea que se envían de manera electrónica. Tienen mayor seguridad e integridad de la información, puesto que estos se encriptan y tienen un formato estándar de facturación. ¿Qué más podemos decir? Reduce el costo. ¿Por qué reduce costos? Porque no hay que estar imprimiendo papel. Facilita mejor el cumplimiento tributario. ¿Por qué? Porque ya antes de yo enviarle esa factura por correo a mi cliente, ya Impuestos Internos me la autorizó y me la validó. Por eso es que tienen la certeza de la validez del crédito fiscal. Esta estandariza las relaciones comerciales electrónicas entre empresas, fomenta la competencia leal y la equidad, también la rapidez y eficacia de los procesos administrativos, elimina riesgos y costos en pérdida de documentos, impacta positivamente el medio ambiente porque reduce la impresión de papel, obviamente. ¿Cuáles son estos tipos de comprobantes? Bueno, tenemos comprobante fiscal electrónico E31. Aquí yo les voy a hablar concomitantemente de los comprobantes fiscales normales, que son los que estamos usando ahora, que son los B01. Ah, ok. Les voy a hablar de ambos, tanto del B01 como del B31. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si ustedes ven sus facturas de teléfono, las facturas de teléfono, tanto Claro como Orange, no sé si Tricon existe, si ustedes compran ya en algunos supermercados, ustedes van a ver comprobantes fiscales electrónicos que inician con la letra E. Pero, de igual manera, también si compran en cualquier tienda X y demás, pues exactamente en Jumbo y en La Sirena. Pero si compran en cualquier tienda que todavía no se le ha cumplido el plazo para acogerse a la ley de facturación electrónica, pues van a encontrar los comprobantes fiscales con la nomenclatura B. Y es por esto que aquí en este caso yo le voy a hablar de ambos, porque para los fines, tanto el B01 como el E31 tienen la misma utilidad. Entonces, si ustedes ven una factura de crédito fiscal B01 o E31, esas son las facturas que tienen validez para crédito fiscal y estas son las facturas que las empresas utilizan para compensarse sus costos y gastos. Las facturas de consumo, que pueden ser la E02 o la B02 o la E32, estas son pues las facturas a consumidores finales. ¿Cuáles son esos consumidores finales? Son esas personas que no tributan y que no van a utilizar esas facturas para compensarse ningún tipo de gasto. Ahora, si yo vendí y emití un B02 o un E32, mi deber es sí consultarle o detallarle a Impuestos Internos que yo sí realicé esa venta. También tenemos las notas de crédito, que las notas de crédito pueden ser E34 o B04. ¿Qué son las notas de crédito? Las notas de crédito
son aquellas que te rebajan una venta por alguna razón. ¿Cómo cuál? Puede ser que yo haya comprado una silla, perdón, yo haya comprado 5 sillas en Plaza Lama, pero de repente cuando yo llego a la empresa, me doy cuenta que yo no necesito las 5 sillas, que yo solamente necesito 3. Entonces yo voy a devolver 2 sillas. Entonces, ¿qué va a hacer Plaza Lama? Plaza Lama me va a emitir una nota de crédito y con esa nota de crédito me está rebajando el valor de las 2 sillas que yo le estoy devolviendo. También están las notas de débito. Las notas de débito lo que hacen es que incrementan el valor de las facturas, contrario a las notas de crédito. Entonces, ¿cómo se utilizan las notas de débito? Bueno, de la siguiente forma. Hay empresas que tienen por política que si usted no paga dentro de los plazos establecidos, pues esas empresas lo que hacen es que te cobran un 2%, digamos, por mora. Entonces, como yo no tengo forma de hacerte una factura por esa mora, yo te hago una nota de débito haciendo alusión a esa factura. Bien, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que se da. Generalmente en el país casi nunca se ven esa parte de las notas de débito, pero sí existen y sí se hacen. También tenemos los comprobantes de compra B11 y E41. ¿Cuáles son esos comprobantes de compra? Esos comprobantes yo los utilizo cuando una persona completamente informal que no reporta a impuestos internos, pues me brinda un servicio o me vende un producto. Entonces, como yo necesito reportar ese gasto a impuestos internos, yo le digo a esa persona, mira, dame tu cédula y yo te voy a emitir un proveedor informal, que es este tipo de comprobante. Puede ser E41 o B11. Bien, entonces yo con esto pues me compenso mi gasto, le hago su facturita, lo pongo a firmarla, ahí le descuento el porcentaje según aplique el tipo de servicio que me está dando, ya sea de un 2% o un 10% de impuesto sobre la renta, le retengo el 100% del ITEVIS y ese 100% del ITEVIS pues se lo pago a impuestos internos. Bien, hasta aquí estamos claros. ¿Alguna pregunta, duda o sugerencia? Ok. Tenemos los comprobantes E44 o B14. Son los comprobantes de regímenes especiales. ¿Quiénes son esas empresas que emiten comprobante o que le emitimos comprobantes B14 o E44? Zona Franca u ONG. Esas son empresas que tienen cierto tipo de incentivos fiscales y el tratamiento ante impuestos internos es diferente a las empresas que regularmente comercializan bienes y servicios. También tenemos los comprobantes B15 o E45. Esos comprobantes son los comprobantes gubernamentales. Esos son los comprobantes que nosotros debemos de emitirles a las empresas del Estado, hospitales, hospitales, centros médicos, escuelas, colegios y cualquier institución gubernamental. Tenemos los comprobantes de exportación, que son los B16 o los E46. Cari. Sí, profe. Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, los gastos que yo tengo de peaje o dígase de Ese es un deposición gasto de carro. menor, el gasto de peaje, que volé esa parte, me fui a los regímenes especiales. Esos son los B13 o los E43 si estás ya trabajando con los gastos menores. Los gastos menores son esos gastos que incurrimos en establecimientos que no emiten comprobante fiscal. Como bien tú lo dices, peaje,
si yo le di una dieta a mi empleado y él compró en el comedor de Doña Chucha es completamente informal, pero le dio una facturita de esa de la que venden en la librería. Si yo compré un botellón de agua en el colmado, eso es un gasto menor, ¿verdad? Ok, Y, sí. y eso yo lo coloco, entonces ahí yo puedo hacer una sumatoria o una relación para hacer un solo gasto menor, siempre y cuando, de acuerdo a las operaciones de la empresa, mi recomendación es que no sea de más de entre 25,000 si la empresa tiene poco movimiento y si tiene mucho movimiento, máximo 50,000 pesos. Ok. Ojo, ¿Cuál no es el es, comprobante de gasto? perdón, ¿Cuál es el comprobante de gasto menor? Se el cortó. E43 o el B13. Delis, Disculpe, maestra, una pregunta. sí, Realizó la solicitud de los números de comprobante fiscal a la DGI, ¿bien? Con sí. lo, en el caso de los ICF, ¿dónde me suplo? O sea, ¿con qué compañía? ¿Con qué? Si voy directamente a la DGI, ¿por cuál motivo? No, ¿Qué me mira. suplo? Yo te voy a dar, aquí yo les voy a hablar un poquito también sobre cómo solicitar los comprobantes fiscales electrónicos. Primero, hay unos facturadores electrónicos autorizados. Hay que llenar hay que comprar un certificado de firma digital, que eso lo venden en la Cámara de Comercio y hay otra empresa también que lo vende, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero desde que lo tenga, pues les aviso. Ahí hay que correr un proceso para la parte de los comprobantes fiscales electrónicos. Mi recomendación es que se documenten bien, que hagan todo lo que tengan que hacer, porque el último grupo para la parte de los comprobantes fiscales electrónicos viene en el 2025, en el 2026, me parece que es. Entonces, es bueno empezar desde ya a trabajar con eso, más si son empresas que trabajan con sistemas, porque eso se carga en paralelo antes de correrlo con el ambiente de producción, como yo le digo, con el sistema normal ya operativo. Pero yo les voy a hablar un poquito sobre esa parte también a ustedes y cuál es el engranaje que viene ahí. De igual manera, tenemos ya, le hablé de los regímenes especiales y los comprobantes gubernamentales y los comprobantes de exportación, que son los E46. Profe, Los, sí, una pregunta antes que usted siga. Cuando usted se refiere a gastos menores, ahí entra caja chica, porque usted de- dijo que, depende de lo que tú compres con la caja chica. ok, Porque obviamente tú en caja chica puedes decir, bueno, hay que mandar a comprar unas resmas de papel, 500 pesos, ¿verdad? Porque se acabó el papel. Pero en la papelería te dan comprobante fiscal. ¿Ven? Entonces tú puedes mandar a comprar eso de caja chica, pero te van a dar el comprobante fiscal. Ahora, si no te dan el comprobante fiscal o tú la mandas a comprar en una librería completamente informal, entonces ahí tú puedes utilizar lo que es el gasto menor, siempre y cuando el establecimiento no emita comprobantes fiscales. Porque si emite comprobantes fiscales y te dieron un 02 e impuestos internos te llama y te fiscaliza, te van a impugnar ese gasto. Es importante que ustedes lo sepan eso, ¿eh? Entonces, de igual manera, vamos a continuar con la parte del comprobante de exportación. ¿Qué son esos comprobantes de exportación? Bueno, los comprobantes de exportación son esos comprobantes que nosotros emitimos a empresas que no son locales, que yo le puedo vender un bien, porque el servicio yo lo mando con un B02. Por ejemplo, o también son esos comprobantes que yo puedo emitirle a empresas locales, pero yo le voy a facturar o le voy a vender en puerto. Eso ahí es un poquito más complejo, pero les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, yo vendí una nevera, pero se la vendí
Vamos a ver. Pero se la vendí a Giovanni, que vive en Estados Unidos. Y la nevera yo la voy a mandar desde aquí. Como yo voy a exportar esa nevera, ¿verdad? Entonces yo tengo que colocar un comprobante B16 o E46. Ojo, para yo poder emitir comprobantes fiscales de exportación, yo debo de estar avalado y registrado como exportador en industria y comercio. Eso es algo muy importante que tienen que saber. Pero ahora bien, supongamos que yo le voy a vender la misma nevera a Jennifer. Pero Jennifer es una ONG, digámoslo así. Y como Jennifer es una ONG, y la nevera yo la compré en Estados Unidos, yo tengo que correr un proceso de pagar aduana y todo lo demás. Y como Jennifer tiene la facilidad de buscar esa exención de ITEVIS, yo le digo a Jennifer, por asunto de flujo de caja, y así yo no tengo que pagar ese ITEVIS, vamos a venderte esa nevera en puerto, tú haces todo tu proceso de desaduanización, así tú no pagas el ITEVIS porque tú eres una ONG, ni yo tampoco. Entonces Jennifer me dice, ok, como lo que usted vende en aduanas, usted no lo está vendiendo en territorio dominicano, quiero que sepan que lo está vendiendo en territorio extranjero. Entonces, yo lo que hago con Jennifer es que le hago una factura comercial y la documentación, por ejemplo, que yo le compré esa nevera a General Electric, yo le voy a endosar mi documentación de General Electric a Jennifer para que ella sea la que haga su proceso. Y yo solamente le voy a facturar el valor del equipo o el valor del electrodoméstico sin el ITEVIS. Porque también tienen que tener algo muy pendiente, que como parte de los incentivos fiscales para promover la importación y la exportación, cuando desde aquí se va a exportar algún bien, se debe de facturar o se factura sin ITEVIS, siempre y cuando tenga el comprobante B16 o E46. ¿Hasta aquí estamos claros? Y ya el E47, el E47 o el B17, ya les hablé que son esos pagos de servicios al exterior. Estos pagos, pues como impuestos internos o, sí, bueno, impuestos internos, DGA, no hay forma de impuestos internos validar si efectivamente ese servicio me lo brindaron. No basta solamente con presentar una factura, sino preséntame el medio de pago, porque yo sé que si usted recibió un servicio en el exterior, usted tiene que pagarlo. Y si usted no lo pagó, pues yo te impugno ese gasto. Y cuando yo te rebajo un gasto, yo te aumento el ingreso. Y como te aumento el ingreso o te aumento la ganancia, la utilidad, por ende, tú me vas a pagar más impuestos sobre la renta. Bien, esa es la estrategia de impuestos internos. Hasta aquí estamos claros. No solamente les estoy explicando o no solamente les estoy dando el detalle de cada uno de estos comprobantes, sino también les estoy explicando qué puede hacer impuestos internos ante cada eventualidad que se pueda presentar. Ruth, ¿ibas a decir algo? El E45, creo que fue. Cuando te hablaba de eso, el internet mío, no sé, esto aquí como que me dio un hoyo donde yo vivo y la señal se va mucho. Ok, el 45 son los comprobantes gubernamentales. Esos son los que tú le das a todas las empresas del Estado. Hospitales, ministerio, sea cual sea, Ministerio de Hacienda, Turismo, todo lo que tiene que ver con empresas gubernamentales, tú le vas a dar o un B15 o un E45. Delis. Si, si la compañía que estoy manejando o que pueda manejar está solicitando comprobantes fiscales en sus gastos, vamos a decir, ese mismo ejemplo de la compra de los materiales de oficina, que la compra de, anyways, cualquier compra
y ellos están solicitando comprobantes fiscales de gastos, pero no se está emitiendo comprobantes fiscales de ningún tipo, ni B02, ni B01, ni ningún tipo. ¿Qué se debe de proceder en esos casos? ¿Cómo yo reporto esos gastos si yo no estoy reportando unas ventas? Ok, mira, lo primero es que eso generalmente puede suceder en el primer año de operaciones de la empresa. ¿Por qué? Porque de repente tú montas una empresa, una papelería. En los primeros meses, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a abastecer de inventario, después que la compañía esté constituida, ¿verdad? Que te den tu factura con valor fiscal. Te den tú vas a comprar inventario, vas a comprar escritorio, computadora, ¿qué más? Aire acondicionado, vitrina y todo lo demás. Impuestos internos. En el primer año, él te va a dejar que tú reportes todos tus gastos y que posiblemente reportes 0 ingresos o una cantidad mínima de ingresos. Pero si en el segundo año tú incurres en los mismos, impuestos internos te va a llamar y te va a preguntar que qué es lo que tú estás haciendo. Que tú estás comprando, comprando y comprando y no estás vendiendo. Y te van a fiscalizar. Y puede ser también casi seguro que te autoimpugnen la mayoría de esos gastos o de esos costos, principalmente si son de inventario. ¿Por qué? Porque cuando llegan el cruce, la cantidad de compras y gastos que forman parte del costo de venta contra el inventario que tú tienes, si eso no macha, algo está pasando. Entonces te lo van a autoimpugnar y te pueden multar. ¿Por qué? Porque eso se presta a lavado de activos. Bien. Entonces, tengo aquí a Ishanel. Bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es una persona que se dedica a dar tutorías, por ejemplo, a domicilio? Hay personas que no le van a solicitar facturas. Entonces, en ese caso, ¿cómo ella reportaría su ingreso? Bueno, mira, en mi caso, yo le voy a decir algo con relación a eso. Existe algo que se llama el secreto bancario, donde los bancos no les revelan la información de las cuentas bancarias de sus clientes a nadie, excepto a impuestos internos. Entonces, yo te voy a hablar lo que yo hago en mi caso. Yo emito comprobante fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo una actividad comercial, que es la de teneduría de libros. ¿Qué es teneduría de libros? Bueno, asesoría, llevar la contabilidad de manera independiente, ¿no? Y de igual manera también tengo esta actividad comercial, que es la parte de la docencia. Pero yo también tengo un trabajo, digámoslo así. Yo imparto clases en una universidad una vez a la semana en el área de maestría. Tengo un trabajo, acá lo tengo paralizado porque quiero darle calor a mi proyecto. Pero ¿qué sucede con esto? Que hay un renglón en mi declaración jurada que yo pongo ahí otros ingresos, aunque no lo facturo. Ojo, eso no quiere decir que yo ponga todo el dinero que me entra, pero tengo que engañar a impuestos internos de alguna manera. ¿Por qué? Porque si usted no reporta sus ingresos, o por lo menos no le dice a impuestos internos, si usted sabe que usted está por encima de la exención contributiva y usted no le da cariñito, impuesto interno lo va a jalar. Porque ese 0.15 que a cada uno de ustedes que tienen cuenta de banco les retienen todos los meses, dice, ¿cómo es que dice? Impuesto DGI, cargo DGI. Con esos centavitos que a ustedes le descuentan, y a mí también, eso, lo que los bancos están haciendo es diciéndole a impuestos internos, mire impuesto interno, fulanito, con ese montico que corresponde a menos de un 0.15, le está entrando esta cantidad de dinero, está haciendo tal cosa, está moviendo tal cosa. Entonces, eso le abre una lucecita o le prende un bombillito a impuestos internos.
¿Ves? Eso es lo que pasa. De igual Pero entonces, manera, espérate, de igual manera, hay empresas, por ejemplo, que Profe, lo que, eh, déjame terminar, quería déjame, preguntarle, déjame concluir, en sí, gastos menores, entonces déjame no se concluir, necesita comprobantes fiscales. déjame concluir antes de responderte eso. Pero ¿qué sucede? Que si yo doy asesoría y no emito comprobante, tú como empresa, tu obligación es realizarme un proveedor informal, que es el E41 o el B11, donde tú, para compensarte ese gasto, tú le dices a Impuestos Internos, yo a Joenny Pérez le pagué tanto por concepto de honorario profesional. Ahora sí, la otra pregunta era lo de los gastos menores. Los gastos menores, esos comprobantes fiscales, es usted quien tiene que solicitarlo a Impuestos Internos y usted es que se lo asigna a esas facturas que no tienen comprobante fiscal. Y Chanel tiene la mano levantada nuevamente. no, o sea, lo que iba a preguntar, o sea, ya me respondió antes de preguntar, o sea, eso sería pasarlo como gastos, pasarlo como proveedores informales, cada uno de esos ingresos que uno reciba. Correctamente. No, tú no, es el tercero al quien tú le des el servicio que tiene que pasar. Exactamente, al que uno le da el servicio, lógicamente. Entonces, como Es proveedores informales. exactamente, eso es. Rosana, Por ejemplo, mire, en gastos menores es cuando una persona eh, se va de viaje, que paga peajes, que compra algo por el camino, le entregan, piden facturita, sí, facturita común. Esta ajá, facturita común se le entrega a las personas encargadas de la X empresa, se le saca sí, copia y esa persona encargada de administración le llena su dato y le firma con la persona que para darle un reembolso. Entonces ya al final del mes, con todas las facturas, emiten esa factura de gasto menor usted para la suma toda esa empresa. facturita, Es usted, así, ¿no es verdad? usted suma toda esa facturita y le asigna un comprobante de gasto menor, siempre y cuando Exacto. sea menor de 50,000 pesos o 25, de acuerdo a las operaciones de la empresa. Y hay otras cosas también. Cuando yo estuve trabajando, como pasando un tiempito, Sí, que eso fue en una zona franca. Ellos los que hacen, debe de estar comprando cosas, por ejemplo, como materiales gastables, siempre buscan a alguien que venda materiales gastables, papeles, hojas, correcto. ajá, que venda todo eso y que esté bajo el reglamento de la DGI para que le emita solamente una factura para no estar comprando de que una cosa en el supermercado, otra cosa en otro lado, sino directamente que le emita un solo comprobante fiscal. Es correcto, ellos hacen un pedido al mes, un pedido cada 2 meses, y esa empresa le lleva su factura y le da su comprobante fiscal B14, zona franca. Rosana, ok. ¿Alguien más? Profe, compra. Necesito que usted me detalle un poquito más el E41, por favor. Esos son los comprobantes que estamos hablando aquí. Esos son los comprobantes de proveedores informales. Ese era el nombre que tenía anteriormente. Ahora son comprobantes de compra. ¿Por qué comprobante de compra? Porque yo voy a comprar bien o servicio a personas que no emiten comprobante. Y soy yo la que tiene que asignarle ese número de comprobante a esas personas por el bien o el servicio que me estén brindando. Por ejemplo, a mí se me dañó la planta eléctrica. Y yo tengo el mecánico, que el mecánico trabaja informal, no emite comprobante fiscal. El mecánico trabaja de manera informal y no emite comprobante fiscal, pero yo necesito sustentarme ese gasto. Entonces, yo necesito que me ayuden con los micrófonos de igual manera.
Ok. Entonces, como esa persona no emite comprobante fiscal, yo le voy a decir, don, deme su cédula. Entonces, yo con la cédula de ese señor, le voy a crear un comprobante de compra, que es el B11. Entonces, si esa persona, como es que me está arreglando la planta, lleva retención de impuestos sobre la renta y de ITEVIS, yo le voy a retener el 100% del ITEVIS y el 2% de impuestos sobre la renta. Es igual, si yo necesito pintar el edificio donde yo trabajo, yo llamo a Juancito, el pintor. Juancito, el pintor, tampoco tiene empresa, lo que está haciendo es una chiripa, digámoslo así, pero yo necesito sustentarme ese gasto porque él me está cobrando 10,000 pesos para pintarme el edificio completo. Entonces, yo lo que agarro es que le asigno un comprobante B11 o E41, que Impuestos Internos me lo libera, le quito la cédula igual. Entonces, cuando yo lo reporto en mis gastos, yo lo voy a reportar con el número de cédula de él y el número de comprobante fiscal que yo le asigné, porque ya Impuestos Internos me liberó esos números de comprobante fiscal. Bien, hasta aquí estamos claros con la parte de los comprobantes de compra. Sí, profe, muy bien, gracias. Ok. Si tienen cualquier duda, pues me avisan, pero eso también lo vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Entonces, continuamos. En adición a estos comprobantes, los comprobantes fiscales electrónicos estarán diferenciados de los comprobantes fiscales usados para facturar en papel por tener la secuencia que inician con la serie E, seguido del tipo de comprobante fiscal y una secuencia de 10 dígitos manteniendo la estructura E, 31, 32, etcétera, como anteriormente les había explicado. Tengo a alguien que me tiene la mano levantada por mensaje, que su nombre es user, no tiene nombre. ¿Me puedes hablar? Te escucho. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una consulta es con relación a las facturas de venta. ¿Sí? En caso de que sea un dealer, ya que maneja las ventas son informales. ¿Cómo se Depende, maneja? tienen que emitir su B02 los dealers si es persona física. Sí, porque como la mayoría de las ventas son, mayormente el 90% de las ventas son informales, sería en el B02 que se maneja, se llevarían esas ventas. Claro que sí. Los dealers son tramposos, ¿eh? Yo trabajaba en un dealer y me fui por eso de ahí. Yo era encargada de impuestos y me fui por eso mismo, porque un dealer, tú sabes que traen muchos carros de China y de Japón, ¿verdad? Con los asientos rotos y desbaratado completamente. Que el que ve esos carritos, esos Honda Fit, esos Toyota Biz, no lo compra. Declaraban esos carritos que lo traían y decían que esos carritos le costaban 200,000 pesos. Y después aquí, para presentar esa venta, lo ponían que lo vendían en 315,000 pesos, un carro de 700,000. Sí. Y la gente de Impuesto Interno llamando para comprar vehículos. Yo, para venta, a mí no me pasan a nadie. Eso es un tema ahí. Sí, es un Pero poquito complicado. es bastante complicado y a los dueños de dealer no les gusta declarar. No les gusta declarar lo que es. Entonces, la representación impresa o RI es un documento en papel que refleja la información del comprobante fiscal electrónico o del comprobante fiscal normal, cumpliendo con todas las especificaciones del decreto 25406 y la norma general 0618. En cuanto a los datos que debe de contener la distribución de estos, la representación impresa se entrega al receptor no electrónico, en la cual deberá confirmar la validez a través de las consultas disponibles para estos fines. Eso ya, ya hablamos de lo que es la facturación electrónica, ¿no?
Entonces, para la facturación electrónica, los contribuyentes deben ser emisores ahí. Para las personas que me preguntaron qué es lo que hay que hacer para la parte de los comprobantes fiscales. Los contribuyentes deben de ser emisores de ESF, que son Electronic Comprobante Fiscal, previamente autorizados por impuestos internos, y utilizar un sistema que permita generar y recibir formatos estándar XML, según las especificaciones técnicas establecidas. Dichos sistemas pueden ser un sistema de desarrollo propio o a través de servicios de facturación electrónica certificados por la DGI. Hay un facturador gratuito también que tiene impuestos internos. Para reconocer estos requisitos de certificación, hay que usar, ver la documentación que está disponible en la página de impuestos internos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser facturadores electrónicos? Reducción de costos e impresión de adquisición de papel. Un impacto positivo en el medio ambiente, reducción de costos de almacenamiento físico de documentos, reducción de costos de cumplimiento, procesos administrativos más rápidos y eficientes, la optimización de estos recursos, automatización de procesos. Esto facilita el cumplimiento tributario y facilita lo que es el comercio electrónico. Fomenta la competencia, proporciona certeza jurídica, también la transabilidad y la certeza de la información, no se pierden los documentos y se estandarizan las relaciones comerciales. Ahora bien, les voy a explicar algo. Ya aquí esto básicamente se está repitiendo lo que les estoy diciendo. Ven, tiene validez, efecto legal y todo lo demás. Ahora bien, déjame pausar esto para explicarle algo sobre la facturación electrónica. Lo primero es, y Chanel, ¿me levantaste la mano? Ok. Lo primero es que cuando usted empieza a ser facturador electrónico, lo bueno es que ya usted, todas sus ventas van a quedar registradas de manera diaria en impuestos internos. Y algo bueno de eso es que ya nosotros, el 607, no vamos a tener lo que enviar. Eso está muy bien. Pero hay una desventaja muy grande ahí. Y es que anteriormente, o con el formulario 606, que es lo que les voy a enseñar ahora, y con el formulario 607, nosotros nos limitamos a decirle a impuestos internos, yo le vendí a fulano de tal 1,000 pesos Maitevi y ya. Pero con la facturación electrónica usted se está desnudando ante impuestos internos. Porque impuestos internos va a saber que usted le vendió a fulanito de tal una bujía y que esa bujía costó 30 pesos. Y que también, si usted importó esa bujía, impuesto interno va a saber que esa bujía a usted le costó 5 centavos. Mientras tanto, usted está alterando su inventario por el otro lado. Lo que le quiero decir con esto es que ante la renta o ante impuestos internos, usted le está dando, usted les está mostrando en cuerpo y alma qué es lo que busca impuestos internos. ¿Y qué es lo que hace impuestos internos con eso? Reducir las brechas fiscales. ¿Por qué? Cuando impuestos internos empezó a poner, Luchi, me levantaste la mano y me la bajaste, pero le voy a hacer un recuento histórico a estos chicos que están aquí para que sepan el porqué de las cosas. Cuando impuestos internos hace en el 2018, si no me equivoco con la fecha, le puso fecha de vencimiento a los comprobantes fiscales, fue por la siguiente razón. Porque había un lío tremendo ante impuestos internos por las ventas de comprobantes fiscales. Ante eso, ahí salieron presos contadores, salieron presos empleados de impuestos internos, ahí cayó preso casi medio mundo. ¿Por qué? Muchos contadores de renombre. ¿Por qué? Porque vendían comprobantes fiscales. Hay una persona que yo conozco que se agarra un padrón electoral y con tal de rebajarle o no poner a pagar a sus clientes, cogía toda esa cédula de esa gente que ni nadie conocía y le hacía comprobante de compras o de proveedores informales, como en aquel momento se llamaban. Y eso es trampa. Impuesto interno notificando a toda esa gente, diciéndole venga a declarar porque usted tiene aquí que usted tuvo ingresos de 5 millones de pesos, una gente que no sabe ni leer. Todas esas cosas pasaron. Y por eso vino
la parte de lo que es la fecha de vencimiento de los comprobantes fiscales. Pero aún así, siguen ocurriendo cosas, hay muchas brechas abiertas. Entonces, por eso viene la parte de lo que es la facturación electrónica. Para ir cerrando lo que es la evasión fiscal, para ir minimizando esa parte y obviamente para incrementar la recaudación de los impuestos. Luchi, ibas a decir algo porque ya vamos a entrar en función. Vamos a empezar a No, trabajar. no, profe, disculpe, fue que sin querer presioné, discúlpeme. No, no hay problema con eso. Delis. Disculpe, maestra, el atrevimiento. Yo me encuentro en un grupo de la DGI y me gustaría saber si puedo compartir un link de mañana van a dar una capacitación sobre específicamente del ICF. Muy bueno realmente, yo lo tomé, yo lo había tomado, pero para el que le interesa, y si Claro, puede, claro que sí. Todo ese tipo de cosas de interés las puedes compartir. No hay ningún tipo de problema. Siempre y cuando sean alusivas a los módulos que estemos dando, ¿no? perfecto. En el Sí, grupo y inicia mañana. Ok, de hecho, a mí me encanta escuchar ese tipo de charlas también porque uno se documenta y siempre hay algo que uno no sabe o siempre hay algo nuevo que escuchar y que aprender. O sea, que no hay problema con eso. Tengo aquí a User nuevamente con la mano levantada. Una consulta. En el caso de la empresa que le hacen retención de ITEVI, Ajá, un ejemplo, la empresa de seguridad que se le retiene el 100%. correcto. ¿Cómo se manejarían las facturas electrónicas? Ya Lo que que se pasa es factura la por facturación adelantado. electrónica. Sí, ya que se Pero a mí, facturan mayormente por adelantado. O sea, a la- principio de mes se genera la factura. sí. Este, entonces, no sé cómo se Tú lo manejaría. que me quieres, tú lo que me quieres decir es cómo, por ejemplo, si esa empresa te emite a ti una factura electrónica. O uno como empresa genera una factura electrónica a un cliente. En ese momento que se genera la venta a crédito, pero en el transcurso del mes realizan el pago antes de cerrar el mes. Sí. ¿Cómo se manejaría ahí? Es lo mismo, porque ahí ya pago tiene que ver con banco, ya, porque tú no le mandas impuesto interno lo que te pagan, tú le mandas impuesto interno lo que tú No, pero vendes y lo que las tú compras. retenciones se reportan. Oh, perfectamente. Si a ti te llegó una factura electrónica, tú la vas a registrar normal con todo y su retención. Y le va a pagar la retención a impuesto interno y se la va a retener a la otra persona, sin ningún tipo de situaciones. Y en el caso de que sea uno como empresa que brinde el servicio, Igualmente, cuando a ti te paguen, que tú veas que te va a entrar un dinero menos, ¿verdad? Y eso menos que te pagan corresponde a la retención. Entonces tú ahí solicitas tu certificación de retención. Es igual. La transabilidad es lo mismo, es solamente es los tipos de comprobantes que van a cambiar, obviamente, para reducir la brecha de evasión fiscal que tenemos. ok, gracias. Ok. Ok, entonces ya nosotros estamos empapados de lo que es los comprobantes fiscales, ¿no? Facturación electrónica y todo lo demás. Ahora, yo les voy a compartir a ustedes por el grupo. No les voy a compartir facturas físicas porque va a ser muy tedioso, pero sí les voy a compartir una relación de facturas de gastos y una relación de facturas de ventas para nosotros entonces llenar nuestro 606 y 607. Bien, entonces vámonos a esto. Déjame ver porque son dos prácticas que tenemos que hacer. Sí, esta es la primera.
Sí. Hola. Sí, denme un momentito. Ok, vamos a ver si ustedes me pueden abrir. Un segundito, que el OneDrive me está fallando. Ok. Ok, ahora sí, vamos a ver si. Ok, excelente. Espérenme. Em, Formato, aquí está. Práctica y tevis. Ok, vamos a compartirles. Ok, les voy a compartir para que ustedes vean primero el archivo que les voy. No sé si compartirles a primero o explicarle el formulario. Vamos a explicarle el formulario primero. Ok, vamos a explicarle el 607, vamos a explicarle el 606 y luego les voy a compartir el archivo. Ok, vamos a compartir. ¿Están viendo en la pantalla? Sí, maestra. Ok, este es un formulario 607. Aquí en este formulario nosotros le vamos a decir impuestos internos todo lo que nosotros vendimos. ¿Qué nosotros le vamos a decir a impuestos internos? Mira, lo primero que nosotros vamos a hacer es colocar el RNC de nuestra empresa. Aquí. Nuestro RNC, mi RNC. Luego voy a colocar el periodo, el cual yo estoy reportando. Acuérdense que esto se envía mensual. En este caso dice 2024-01, pero puede ser 2022, 2023, no importa. 2024-01 quiere decir que es enero. Quiere decir que es enero 2024. Segundito. Ok, entonces, por aquí empezamos.
Aquí vamos a colocar la cantidad de registros. Si usted vendió 15 facturas, si usted emitió 15 facturas, usted lo va a poner ahí 15. Se te van a abrir o se te van a desbloquear esas 15 celdas. Pero si tú lo que emitiste fueron 10 facturas, pues tú le vas a dar a 10 y vas aquí. ¿Y qué va a suceder? Que se te van a bloquear las demás celdas. No se bloquearon ahí. Ok, aquí sí se bloquearon. Aquí están. Delis, levantaste la mano. Disculpe por interrumpir tanto, maestra. Una preguntita. Luego que yo tengo los comprobantes de gasto, bien, porque ahora mismo estamos trabajando con el 606. Luego que yo tengo los comprobantes de gasto, si ya esos gastos se vencieron, o sea, ya pasó su mes en el cual yo debería de declararlo para el ITU, ¿cómo yo puedo realizar la declaración de esos gastos que yo no pude facturar, tomando en consideración un reporte en cero? No te Oye. estoy entendiendo. Repíteme nuevo. Bien. Pero vamos a esperar, vamos a llegar al 606 antes de eso. Ah, ok, Déjame- perfecto. Ok. Alguien escribió por el grupo, me dice en la parte de empresa a quién represento, ¿qué coloco? Donde dice empresa, aquí RNC, ahí va a ser el RNC de la empresa que está emitiendo las facturas. Aquí es la empresa o la institución a quien yo le estoy facturando. Entonces, luego aquí yo voy a poner el tipo de identificación. ¿Cuál es el tipo de identificación? RNC, cédula o pasaporte. RNC si es una empresa, cédula si es una persona física y pasaporte si es una persona extranjera. Aquí yo voy a colocar el número de comprobante fiscal que yo emití. Si yo emití una nota de crédito, pues aquí yo coloco el número de la nota de crédito y aquí yo le digo impuestos internos. Esa nota de crédito afectó ese B04 o ese E34 afectó el comprobante fiscal tal. Entonces aquí yo voy a colocar el tipo de ingreso. ¿Cuáles son esos tipos de ingresos? Ingresos por operaciones, ingresos financieros, que son esos centavitos que te da el banco de ganancia financiera, ingresos extraordinarios, ingresos por arrendamiento, esos ingresos No me Yo no te pregunto por él. Sí, mijito. no me viene a preguntar. Ok. Ingresos extraordinarios, también tenemos. Ingresos por arrendamiento, que son los ingresos por alquileres. Ingresos por la venta de activo fijo depreciable, porque de repente yo tengo una silla ejecutiva, pero compré otra nueva. Entonces voy a vender la vieja y eso es una venta de activo fijo. También tengo otros ingresos. Otros ingresos son esos otros ingresos que yo obtengo por cualquier tipo de actividad que no tenga que ver con el giro del negocio. Igualmente que los ingresos extraordinarios. ¿Qué puede ser un ingreso extraordinario? U otros ingresos. Ah, yo vendo, de repente yo lo que reparo es lavadora, pero me llamaron para que reparara una planta eléctrica. Yo no reparo planta eléctrica. Entonces eso es un ingreso, eso es otros ingresos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar la fecha del comprobante. Si les retuvieron, van a colocar la fecha de retención. El monto facturado, el ITEVIS facturado, el ITEVIS retenido por tercero, el ITEVIS percibido, eso lo dejamos vacío. Yo le expliqué a ustedes lo que era ya, lo que era la percepción, en la parte percibida y la parte de vengado. Retención por renta de terceros, eso aplica cuando es una persona física. Impuesto sobre la renta percibido, eso se queda vacío. Impuesto selectivo al consumo, a menos que no sea telecomunicaciones o cervecería o la tabacalera, pues esta parte, o el sector seguro, que también tiene selectivo al consumo, pues se coloca aquí. Tenemos aquí otros impuestos,
propina legal, que eso aplica para restaurantes, hoteles y demás. ¿Cómo usted pagó o cómo le pagaron? ¿Le pagaron en efectivo? ¿Le pagaron con transferencia, cheque o depósito? ¿Le pagaron con tarjeta de crédito? Dame un segundito, Ruth. ¿Usted vendió a crédito? ¿Fue con bono o fue con permuta? ¿Ustedes saben lo que es permuta? No, maestra. Ok, Yo no, maestra. las permutas son los intercambios. Cuando tú permutas con alguien es, por ejemplo, tú vendes equipos de oficina, escritorio, mesa, silla, todo lo demás. Y yo te doy un servicio de igual a contable. Tú me dices, mira, yo necesito un contador y yo te digo, mira, yo necesito un escritorio y una silla. Entonces ahí vamos a intercambiar. Yo te voy a dar una factura a ti por el concepto de mis servicios que yo te presté y tú me vas a dar una factura a mí por el concepto del escritorio y la silla que me vendiste. Entonces ahí tú y yo estamos permutando. ¿Por qué? Porque yo no te voy a pagar a ti ni tú me vas a pagar a mí. Bien. Entonces alguien me está hablando del 606. Cuando lleguemos al 606, eso lo vamos a hablar. Bien. Pero esa factura de fecha de pago usted lo deja vacío, a menos que haya retención. Te la respondí, de hecho. Pero vamos para allá. Entonces, hasta aquí entendimos la parte del 607. Profe, una pregunta en el Sí, 607. profe. Sí, en el Ay, 607. sí, una pregunta. Yo trabajo en un hospital. Ok. Nosotros tenemos alguna ARS. Ajá. Entonces, esa ARS yo le emito comprobante fiscal, eh, como somos del Estado, con B15, para que ellos me Sí. puedan pagar lo que se facturó. Ah, Ahora, claro que sí. sí, ahora bien, ¿cómo, cómo Tú yo haces la plasmo? reclamación con un B15 soportado. Sí, una factura y le pongo B15. Sí, Yo pero hago mi tú propia factura. detrás de esa factura tú le vas a poner todas las reclamaciones de todos los volanticos, Sí, de todo lo que exacto, tú le sí. dices. Sí, De sí, todo lo que sigue. se, de todo el proceso que hicimos con ellos, Sí, sí. yo pongo. Entonces, ¿cómo yo registro esa factura en mi 607? Así mismo, tú le vas a poner el RNC, el RNC de la ARS, su tipo de identificación, que en este caso es un B0, B1, porque es una RNC. Ujú. En el número de comprobante fiscal, tú vas a poner el B15 que tú le emitiste a él. El tipo de ingreso es ingreso por operaciones, porque en este caso, esa es tu actividad comercial recurrente. Eso es lo que tú haces, ¿cierto? Sí, Aquí va la fecha de comprobante. Las ARS no te van a retener nada, por eso vas a dejar esta parte vacía. Entonces, el monto facturado. Ahí tú vas a colocar el monto facturado. Como el sector salud está exento de ITEVIS, esto sí. también lo vas a dejar vacío. La parte del ITEVIS percibido también. La ARS te va a pagar tu dinero entero, no te va a retener nada, más que el No, 5%. No sé si sí. te lo retiene, pero si No, te retiene el 5%, no me lo si, retiene. No me lo retiene si, tampoco. si te retiene el 5 aplica, ¿eh? ¿Ok? No, no me retiene el 5%. No, no, lo que te digo es que no te lo retienen, pero eso lo que te quiero decir es que, bueno, es que es el Estado que retiene el 5, no el ARS, ok, No, está bien. es privada No, la ARS. no, no aplica. Entonces, no aplica ni selectivo al consumo, ni percibido, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, las ARS tienen una ley que está regida por la DARS. No pueden pasar más, hay algunas que no pueden pasar de 30 días para pagar las reclamaciones. Y hay otras que creo que son 60 días máximo para el pago de las reclamaciones. Me corrige si no estoy en lo correcto. Sí, es así, es así. Ok, entonces aquí tú vas a poner normal, como casi todas te pagan posterior,
Todo eso es venta a crédito, Ok, ¿verdad? Entonces tú lo pones aquí. El monto el valor de la factura, el monto que facturaste. ok. Y ahí lo colocas. O sea, eso es, básicamente eso es lo que vas a hacer en este caso. Delis, Ok. tienes la mano levantada. Ah, ok, ya, entonces ahí respondí, ¿verdad? La pregunta, nítido. Oh, disculpe, yo pensé que estaba hablando con el micrófono abierto y estaba hablando hace rato. Ah, ok, Disculpe, ma. no Una hay problema. preguntita. Tomando en consideración que desde el primer módulo hemos determinado que las compañías financieras o las empresas financieras no se manejan igual en el ámbito contable y fiscal, me gustaría saber, me imagino que la parte de los ingresos de una financiera, vamos a decir, son los intereses, ese es el beneficio. Yo facturo, Correcto. registro simplemente los intereses que me genera cada crédito o tengo que registrar todo adjunto al capital, tomando en consideración que si No, lo nunca el capital no, solamente los intereses. Fíjate una cosa, tú vas a prestar, por ejemplo, tú me prestas a mí 2 millones de pesos. En la tabla de amortización hay una parte que va al capital y la otra parte va al interés, ¿verdad que sí? Tú lo único que me vas a emitir a mí es un comprobante fiscal por el interés. El capital tú no le pones la mano porque el capital es tuyo. Tu ganancia es el interés. Entonces tu ingreso es el interés. ¿Ven? Entonces aquí, ingresos financieros. Déjame ver si hay otro tipo de ingreso aquí. Es ese, ingresos financieros. Ya. Eso es lo que tú vas a poner. Porque no, aunque sea ingresos por operaciones, porque esa es tu operación, pero no corresponde para este rubro. Ven, que te lo pone ahí entre paréntesis. Sí, sí, exacto. Eso es. Siempre y nunca, no lo hagan nunca. Nunca le emitan un comprobante fiscal al capital, que el capital no va. Tu Sí, porque ganancia, no tu a un ingreso. comercio, ese sería nuestro costo, realmente. Eh, ¿Qué te digo? Yo no le llamaría costo ni Como, siquiera. como traduciéndolo más bien, como al área Exacto. comercial, como Sí, traduciendo al sí. área comercial, nuestro capital viene siendo nuestro costo. Es exactamente, eso es el efectivo disponible para operaciones o para comercialización, básicamente. Pero es correcto. A lo único que tú le vas a emitir comprobante fiscal es a la parte de los intereses. Siempre a la parte de los intereses. Bien, una pregunta ya en ese mismo tenor, porque este campo es muy amplio. Tomando en Sí. consideración, por ejemplo, en el microcrédito, que es un nicho en el cual nos queremos concentrar en este momento, no Bien. emitimos un B02, ¿bien? No emitimos un B02 porque las personas realmente no le interesa o no toman en consideración. ¿Qué sucede? Los sistemas de facturación de un pyme de crédito o una compañía de crédito no te coloca el 18% de un interés cobrado. ¿Cómo se pudiera manejar esta información adjunto de envío del 607? Porque yo no le voy a cobrar en interés a un cliente un 18%, un ejemplo para declaración del ITEVI. O sea, me van a dejar realmente pierdo. Pero es que eso interés, el interés no tiene ITEVIS. Ok, pero al momento, un ejemplo de yo emitir, ¿qué sucede con mi sistema? Yo manejo ahora mismo un sistema llamado Préstamo Club, ¿bien? El cual ¿Sí? es un sistema que estamos utilizando para varias financieras. El mismo, cuando yo le activo, un ejemplo para que me emitan los comprobantes fiscales, que vendría siendo los B02, porque son microcréditos, no, ninguna empresa me pide un crédito
aún, sino personas normales. Yo Entonces, sé, los motoristas, la ama de casa y ese tipo de cosas, ¿verdad? exacto, un financiamiento de un vehículo y cosas así. Entonces, al Exacto. momento de yo darle, que quiero emitir un B02, él me calcula el 18. No, Entonces, pon eso exento, que esos intereses están exentos. perfecto. Entonces siempre lo voy a mutear Claro. Imagínate tú, yo que le cojo un préstamo al banco, que es lo mismo, es el mismo interés, ¿verdad? Solamente que son instituciones diferentes. Imagínate tú que el banco me diga a mí que yo tengo que pagarle un 18% de ITEVI o ustedes que tengan que pagar un 18% de ITEVI por eso. No, yo te voy a buscar las normas y esto para que tú puedas ver cuáles son esos ingresos que están grabados por intereses y que están exentos. Pero los que están grabados, lo que graban o la retención que se le hace de impuestos sobre la renta, no de ITEVIS. Bien, yo te lo voy a perfecto. buscar para que tú te documentes bien. No te voy a decir que te lo voy a tener para el miércoles porque mañana tengo una clase y la verdad es que en esta semana estoy bien, bien, bien apretada. Pero antes de que termine la clase, trata de escribirme en privado para que me lo recuerdes. Pero eh, te lo voy a buscar Perfecto, para que te documentes bien en esa parte. perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, hasta aquí con el 607. ¿Estamos claros? Ok. Ahora yo les voy a presentar a ustedes. Descarguen su 606 y su 607, ¿eh? Que yo les voy a mandar un ejercicio para que ustedes lo hagan y eso lo vamos a discutir el próximo miércoles. Vamos a discutir el 607. Vamos a explicarle lo que es el 606. Vamos a entrar de lleno y vamos a hacer un IT1 de una vez y le voy a poner otra práctica más para que ustedes la hagan solo. Y después que llenemos IT1, vamos a trabajar con las retenciones de ITEVIS y después con las retenciones de impuestos sobre la renta, porque ahí hay de todo. Bien, déjame compartirles el 606-607, ¿verdad? Aquí, ejercicio. Le estoy compartiendo en un Excel, tiene dos pestañas, uno 606 y 607. Lo voy a abrir para verlo con ustedes aquí. Déjame dejar de compartir este. Vamos a dejar de compartir este. Entonces les voy a compartir este. Ay, Dios mío, espérate que lo hice mal. 606, 607. Se lo compartí. Deme un segundito. Lo eliminé porque lo llegaron a descargar. No. Sí, profe. Ay, ustedes son muy rápidos, demasiado. Dios. Eh, está clear contents, eliminar contenido. Borrar contenido de aquí, ok. 606 también hay que hacer lo mismo. Te los voy a mandar nuevamente. Ay, Dios mío. Ejercicio 606, 607.
Se los estoy enviando nuevamente. Lo que pasa fue que se lo envié lleno. Entonces debí borrar. Debí borrar. Me pasó algo muy parecido en el módulo de ciclo contable, que mandé le puse la práctica del ciclo contable completa desde la elaboración de los asientos, balanza y todo lo demás, y la mandé llena y yo, ay, porque yo generalmente, aunque yo se la mando, me gusta llenarla con ustedes porque hay personas que no entienden en el camino, pero cuando tú se lo explicas llenándola concomitantemente, pues entienden mejor. Miren, aquí tengo el 607. Fíjense que es muy parecido. Esto es una relación de facturas. Aquí están las cédulas o los RNC de las personas a las cuales. Déjame hacer un hide aquí. Mostrar. Ok. Las cuales se le están vendiendo. Déjame ocultar esto. Disculpe, pero yo creo que volvió y lo mandó lleno. ¿Perdón? Yo creo que volvió a mandarlo lleno. No, yo estoy mandando la relación ahora mismo, lo que yo les estoy compartiendo ahora. Ah, ok. Aquí. Ok. Entonces, estos son los RNC. Estos son los números de comprobantes fiscales. Fíjense que aquí no hay comprobantes fiscales modificados. El tipo de ingreso es 1 porque es ingreso por operaciones. Esta es la fecha del comprobante fiscal. Fíjense una cosa, la fecha de la retención es la misma fecha del comprobante fiscal porque se pagó y se retuvo. De la única forma que ustedes van a poner fecha de retención es cuando hay retenciones. Si no hay retenciones, lo pueden dejar vacío. Es igual que en el 606, cuando fecha de pago, nada más van a poner fecha de pago si hay retenciones. Si no hay retenciones, se puede quedar vacío. Entonces tenemos el subtotal, tenemos el ITEVIS facturado, ¿no? Y está. ITEVIS retenido, fíjense que hay retenciones. Eso es para llenar la parte de las retenciones del IT1. Perdón, pero eso es ventas, pero eso también lo utilizamos en el IT1. En el ITEVIS percibido, vacío. La renta, igual vacía. Impuestos sobre la renta percibido, también. Selectivo al consumo, no hay nada. Entonces, aquí sí. ¿Cómo se vendió? Míralo aquí. Los que tuvieron retenciones me pagaron con cheque o transferencia. Aquí está. Y todo lo demás, pues me pagaron a crédito. Mírenlo aquí. Entonces, hasta aquí terminamos. Con esta información, que básicamente es la información que está dentro del 607 que yo les acabo de explicar. ¿Ustedes se atreven a llenar ese 607 para el miércoles? ¿Sí o no? Profe, yo lo voy a intentar. Porque Sí, profe. Sí, profe. Sí. Eso es fácil, ustedes lo llenan, no se preocupen. Ustedes pueden. ¿Y las facturas? Pero esas son las facturas, yo te estoy dando una relación de facturas. O es que tú necesitas ver las facturas físicas. Bueno, me hubiera gustado. Lo que pasó fue que no sé si se dio cuenta, el internet me sacó y volví a entrar. Ya, no, eso es una relación de facturas. Lo que pasa es que si yo le doy unas facturas físicas es más tedioso y es más trabajoso. Delis, tienes la mano levantada. Una pregunta, Pero al final en la práctica eso te dio solo lo que viene. ¿Tienes la mano levantada, Delis? en el ámbito práctico, bien, del día a día, ¿es recomendable siempre hacer una relación de factura antes de enviar antes de realizar el formato como tal? ¿O no tiene No, necesidad? yo prefiero hacerla porque ahí yo, en esta relación, yo saco o determino una serie de datos, ¿verdad? Que los voy a utilizar en el IT1. Todos los cálculos que vamos a hacer aquí, que eso yo se lo voy a explicar más adelante,
yo lo voy a utilizar en el IT1. Entonces, yo prefiero descargar de mi sistema la relación de facturas. Bien. Entonces, hasta aquí. Yo espero que el próximo miércoles ustedes puedan entregarme esto. Y cualquier duda, pues entonces estamos aquí, me escriben y yo pues con gusto les ayudo. Bien. Entonces nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias, Buenas noches. Buenas noches, maestra. Le envío la grabación en unos minutos. Buenas noches.